Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0. Hoy quiero grabar un vídeo que tiene como objetivo servir para todo 2021, incluso para finales de 2020. Han sido días muy moviditos como consecuencia de la demanda de la SEC contra Ripple, contra Brad Garlinghouse y contra Chris Larsen. Y en vez de traer muchas noticias, traer análisis técnico, traer 50.000 historias que creo que no son lo suficientemente potentes en estos momentos, tenemos que remontarnos al origen, tenemos que bucear en las raíces, aunque no sea tan divertido, aunque no sea tan estimulante, ya que incluso yo mismo he estado hasta hace nada intentando anticiparme a todas las noticias, hacer todos los escenarios posibles. Y la pregunta es, ¿estamos en el corto plazo o estamos para el corto plazo o estamos a largo plazo? Punto número 1. Este canal se está centrando mucho en XRP, o se acaba centrando en XRP porque así siento que me lo pide la comunidad, no porque yo quiera. De hecho, si por mí fuera, casi que hablaría más de otros proyectos, pero como veo que hay demanda, es hacia donde tengo que dirigir mi canal, hacia las necesidades de la comunidad. También creo que hay demasiada sed de noticias, demasiada sed de predicciones y me quiero salir de ese ciclo, me quiero salir de ese mundo. Así que vamos a empezar por la página de Ripple, por el origen, por la fuente original, que es cómo se investiga. No podemos investigar en base a lo que dice un medio de comunicación porque realmente es como un teléfono escacharrado. Empezamos diciendo, el tío Pepe se hizo una herida tirando un cohete de estos de feria y acabó siendo el tío Pepe ha perdido un dedo. El cerebro funciona así, cuanto más exageremos las noticias, mejor. Incluso también hacia defender a Ripple. Creo que ha habido cosas que podrían haberse hecho mejor, por supuesto, como todo proyecto que tiene unos años, como un adolescente o como un niño, que al final va creciendo y va mejorando a lo largo del tiempo. No podemos esperar que un proyecto que empezó en 2004, pero realmente estuvo desde 2012 desarrollándose, en serio, 2011-2012, en 2020 ya sea un proyecto finalizado y ya sea un proyecto madurado, como pueda ser Amazon, como pueda ser Apple. Entonces, tenemos que sufrir, tenemos que aceptar que va a haber dolores de crecimiento, va a haber fiebres crecederas y que tenemos que remontarnos a las raíces. De hecho, este vídeo tiene como objetivo estar enlazado en las tarjetas, al igual que la tesis que hice hace unos meses, antes de que subiera tanto el precio. Así que si queréis comparar, también vais a tener la tesis completa de cuando no había subido el precio y de cuando tampoco había bajado. Así también comparáis cuál es mi sentimiento antes y después. Bueno, el objetivo principal de Ripple como empresa es mover dinero a lo largo del mundo de forma eficiente, de forma rápida y poco costosa. ¿Por qué tenemos que pensar en XRP o en Ripple como parte del mundo de las cripto, parte del mundo financiero? Porque es verdad que tenemos una solución llamada Bitcoin, pero Bitcoin sirve para lo que sirve. No puede maximizar su utilidad en todos los campos, no puede maximizar su utilidad en el mundo de la empresa, además del mundo de la reserva de valor. Bueno, al final tenemos varias soluciones factibles, útiles y que pueden darnos buenos resultados, ojo, no solo a nivel de inversión, sino también a nivel de utilidad. Al final del vídeo voy a explicar cómo he utilizado yo XRP y por qué yo no uso Ripple como tal. Yo no uso la red, la plataforma Ripple. Así que aquí llegamos al punto más importante del vídeo. Ripple es una empresa. Ripple es el sistema RippleNet o crea el sistema RippleNet. Entonces, como Ripple crea RippleNet, sí,
depende de XRP, depende de XRPL, pero tiene su propio sistema que se llama RippleNet. De hecho, lo tenéis aquí explicado en Payment Network. Aquí está RippleNet. Antes era XVIA, XRapid y XCurrent y se ha unificado todo en RippleNet. Tenemos dos servicios principales, por un lado On-Demand Liquidity y por otro Line of Credit, que es básicamente financiar a aquellas instituciones, a aquellas empresas que tienen demanda de capital. On-Demand Liquidity simplemente es facilitar conseguir esa transacción a través de la liquidez, a través de reducir fricciones cuando hacemos cambio de divisa y cuando enviamos la divisa o el pago en sí. Y como son pagos cross-border o transcontinentales, más allá de nuestro país, más allá de nuestras fronteras, necesitamos cumplir una serie de requisitos legales, al igual que requisitos técnicos. Como veis, tenemos partners o Ripple tiene partners muy potentes que podéis investigar aquí en See Our Partners. El tema de los partners es bastante complejo y sobre todo hay que ponerlo en contexto. Decir, bueno, ¿qué tenemos en este tipo de casos? Tenemos que realmente hay partners fuertes, pero claro, están también a la expectativa de cómo se va desarrollando el proyecto. No podemos decir, mirad estos partners tan chupiguays que tenemos, ya está la batalla ganada. No, hay que seguir avanzando, hay que seguir creando valor, hay que seguir educando al personal para lograr que las transacciones internacionales se hagan de forma más eficiente, más rápida y menos costosas, de una forma moderna, evitando fallos en la mensajería y a través de una infraestructura descentralizada. Esto es RippleNet, por favor, no confundir con XRPL. Sí que, como veis, hay bastantes similitudes. De hecho, la idea final es que se dependa menos de RippleNet, que está centralizado, eso sí, y se dependa más de XRPL, que es el sistema open source y descentralizado. Por eso, en la propia página de Ripple, podemos venirnos a XRP y como es una tesis de inversión en XRP y no quiero hablar de la acción de Ripple que existe, a partir de ahora me voy a centrar en XRP. Como veis, es un recurso, es una parte de la web, es una parte de su modelo de negocio que es importante. Siguen usando XRP, por mucho que os digan o por mucho que se diga que no, es que usan un sistema que no depende de XRPL, pero quien usa XRP y quien usa XRPL y quien usa los exchanges es Ripple, porque XRP es un activo digital que por mucho que quieran decir no es una security y no es una security porque no nos da derecho sobre el capital de Ripple. No tenemos derecho a pedir un dividendo en caso de que haya beneficios que se vayan a distribuir, porque para eso están las acciones. Por lo tanto, como vemos, tenemos XRP dentro de la página de Ripple y para que nos enteremos un poquito de qué va, nos hacen una explicación. XRP es un activo digital, no es una criptomoneda, esto es importante. A veces hablamos de criptomoneda para que se nos entienda, incluso yo hablo de criptomoneda refiriéndome a XRP para que se me entienda, pero realmente es un token nativo, es un activo digital del XRP, del ledger de XRP. Y es algo que la propia SEC no entiende. O sea, hacen una referencia como token nativo y se nota muchísimo que no saben a qué se están refiriendo. Si no sabéis qué ha pasado, si estabais debajo de una roca estos días o acabáis de llegar al canal, os recomiendo que leáis un poco o que miréis vídeos de cuando vinieron las curvas, porque sé que la mayoría que estáis viendo este vídeo ya sabéis qué ha pasado con la SEC, pero si no, os resumo.
hubo una demanda contra Ripple y el precio cayó muchísimo. Se bajó a un tercio de su valor desde arriba hasta abajo. Así que cuidado, porque por eso quiero hacer este vídeo tan largo y quiero que profundicemos tanto. Ripple se está enfocando en construir una tecnología que permita potenciar la demanda de XRP, potenciar la utilidad de XRP. Por lo tanto, están haciendo lo posible para mejorar el sistema, el ecosistema de XRP y de XRP-L, del ledger de XRP. En cuanto a cómo encaja XRP dentro de RippleNet y dentro de On-Demand Liquidity o de la liquidez en las transacciones cross-border o transoceánicas, transcontinentales, más allá de nuestras fronteras, se consigue una transacción rápida y eficiente con menores fees, con menores comisiones. Y esa es la ventaja que tenemos con XRP, amplificada, por supuesto, a través de Ripple. Por eso se creó RippleX, antiguo Xpring, que para lo que sirve es para potenciar proyectos, desarrollos que hagan que XRP sea un proyecto mucho más sólido, mucho más robusto. Tenemos muchos proyectos alrededor de XRP, como pueda ser Kava, como puedan ser los exchanges, muchos otros que están financiados por RippleX. En cuanto a si me parece bien que haya una empresa como es Ripple que crea un organismo que es RippleX, encargado de financiar proyectos con XRP, ahí ya empiezan los choques, empiezan las polémicas. Porque es verdad que Ripple tiene mucho XRP y tienen que buscar formas de deshacerse de esos XRP. Es cierto que una forma es vender, otra forma es financiar proyectos, otra forma es guardar para el futuro, porque ahora mismo estamos en un punto de inflexión y si esperan un poco va a ser todavía más fácil vender esos XRP porque va a haber mucha demanda y mucha oferta. Así que sería mucho más fácil vender esos XRP. De hecho, ahora es mucho más fácil vender XRP que hace 3 años o 4 años, porque el precio ha subido significativamente. No voy a hablar de precio porque me parece absurdo en una tesis económica o una tesis de inversión tan profunda. De hecho, probablemente cuando estéis viendo este vídeo, el precio haya subido o haya bajado, o me da igual el precio ahora mismo. XRP y el ledger de XRP o XRPL son open source. Es lo contrario que Microsoft en cuanto a Microsoft, a los paquetes de Microsoft, como pueda ser Windows o como pueda ser Word, etc. Open source sería algo así como Linux, sería algo así como proyectos como Bitcoin que están en repositorios públicos y cualquiera puede descargarlo. A diferencia de Microsoft, que sí, tiene productos, pero no los puedes descargar abiertamente o de forma gratuita. Por eso tenemos la web de xrpl.org y bueno, aquí tenéis una explicación de cómo funciona XRPL. Ojo, no estamos hablando de RippleNet, estamos hablando de XRPL, donde puedes ser un validador y puedes sumarte o dejar de ser validador de forma voluntaria o de forma técnicamente posible. Es decir, no es firmo un contrato y tengo que cumplir el contrato al igual que en el sistema de Ripple, en RippleNet. Aquí tú puedes montar un nodo, crear un nodo validador, y si luego no quieres participar, dejas de participar. Nadie te obliga a participar, cosa que en RippleNet sucede. Por lo tanto, eso es un tema muy, muy importante. Se validan las transacciones cada 3-5 segundos, a diferencia de Bitcoin, a diferencia
de Ethereum, que se validan cada bastante más, y esto nos permite vivir más tranquilos o disfrutar muchísimo más de nuestro día a día. Incluso en la versión 2.0, que probablemente ya esté en marcha cuando veáis este vídeo, porque está a punto de salir, este intervalo de tiempo se reduce. Así que es necesario crear más nodos validadores. Actualmente son 36, pero hay bastantes más. Cuando redactaron esto todavía había 36, ahora hay alguno más. Así que tenemos que pensar en XRP más allá de Ripple. En el momento en el que nos obcecamos en equiparar a XRP con Ripple, tenemos un problema. Incluso podemos comparar a XRP con Bitcoin, con Litecoin, con Ethereum, y acabamos viendo que claramente XRP tiene un intervalo de tiempo mucho más reducido que el resto de proyectos, especialmente Bitcoin. Es cierto que en Bitcoin ha habido muchos desarrollos que permiten que este tiempo se reduzca, cosa que hay veces que no se dice desde XRP o desde Ripple o desde el mundo de XRP. Y a mí personalmente, que quede claro, me gusta mucho Bitcoin. ¿Qué encaje tiene XRP en todo esto? Pues claramente es el buque insignia, es la nave que va abriendo camino al resto de proyectos. Y esto es como no hay mejor práctica que una buena teoría. Si tenemos uno de los sistemas más eficientes del mundo, junto con Stellar, junto con muchos otros proyectos, lo único que falta es crear el ecosistema de utilidad real para que todo esto se solidifique, se asiente en el mundo real, en nuestro día a día. Y no se va a asentar en nuestro día a día con fluctuaciones de precio brutales. Se va a asentar en nuestro día a día con un lenguaje que todos entendemos el euro, todos entendemos el dólar, todos entendemos la libra en nuestros respectivos países. Es como traducir entre el español y el inglés, incluso aprender una nueva lengua gracias a saber latín o saber algunos términos en latín. Si sabemos algo de latín, luego es mucho más fácil conocer otros idiomas. Así que XRP para mí es como el latín, incluso Bitcoin podría ser como el griego más o menos. Y si tenemos ese modelo mental, volvemos a que no hay mejor práctica que una buena teoría. Tampoco quiero teorizar demasiado, pero sí que hay que tener en cuenta la escalabilidad, que es básicamente decir, voy a comparar mi negocio de barrio con una cadena de franquicias. Abrir una cadena de franquicias más es escalable. Abrir una tienda de barrio más no es escalable. Vamos a pensar en qué es esa escalabilidad. Escalabilidad es pasar de 1 a 2 o pasar de 100 a 101. Y esto en Bitcoin es muy difícil porque el número de transacciones por minuto que se pueden hacer no puede pasar fácilmente de 6 a 7 porque hay como una especie de embudo. No puede haber excesiva carga de arriba porque después abajo hay una restricción para que haya una serie de propiedades que básicamente es que no esté centralizado o no se centralice en pools, cosa que si escucháis a Satoshi Nakamoto, véase Nick Szabo, él dice claramente que está en contra de los pools porque evitan esa descentralización. En XRP pasa al contrario, estamos partiendo de una centralización, eso es verdad, no lo voy a negar, y vamos hacia una descentralización, hacia que en grupos, en comunidades, montemos nodos de Ripple. Yo todavía no lo he montado, estoy planteando montarlo, viendo ventajas y desventajas, y es probable que acabemos creando un nodo para iluminar un poquito España, porque de momento ya veis que estamos ahí, pero todavía nos queda mucho desarrollo. En cuanto a cómo funciona XRPL, tenemos que pensar en
cuando empezó en 2012, poco después de Bitcoin, pero luego en la historia lo vamos a ver con más detalle y vamos a ver realmente que empezó antes, pero no es lo mismo empezar con una idea que ponernos a trabajar en el proyecto. El consumo de energía es muy inferior al resto de sistemas y para mí esto es lo más importante de todo, porque si tienes una agenda, si tienes un plan para reducir las emisiones de carbono, necesitas un proyecto que sea responsable con el medio ambiente. Es el caso de Ripple. Y Ripple está apoyando este tipo de iniciativas, no solo con XRPL, no está solo impulsando la demanda de XRP, está también apoyando a otros proyectos como Energy Web, que tienen como objetivo este tipo de soluciones, este tipo de propuestas de valor. Después tenemos en qué consiste la votación, el sistema de consenso, y básicamente consiste en que votamos si las transacciones son o no legítimas y una vez se ha aprobado por mayoría cualificada, es un poco, sí, es un poco complejo, pero es como ir al Congreso de los Diputados y votar unos presupuestos. Aquí se votan los presupuestos una y otra vez y se aprueban, porque no hay ningún problema en aprobarlos. Es la realidad, podéis consultarlo. Si queréis profundizar en cualquiera de los aspectos, sé que hay gente del mundo técnico o economistas, podéis ir en esa dirección. También hay un equipo de ingenieros muy grande, ahora vamos a ver algún ejemplo, y esto hace que sea un sistema muy estable. Si dejáramos de tener un equipo de desarrollo por falta de financiación o por cualquier tipo de debilidad, podríamos empezar a tener algún tipo de problema, pero en esa dirección vamos muy bien. Recordaros que no es un sistema de prueba de trabajo, no tenemos que tener a un ordenador intentando resolver un sudoku para resolver esa transacción, para firmar esa transacción. Entonces, el consumo de energía es inferior, es tremendamente inferior con respecto a Bitcoin, con respecto a Ethereum, con respecto a otros sistemas de prueba de trabajo como Litecoin. Digo Litecoin porque es otro sistema de proof of work que también es muy intensivo en energía. En cuanto a defender a Bitcoin, también he de decir que validar transacciones en Bitcoin es importante y es una forma de demostrarle al mundo la fuerza de Bitcoin. El proof of work no es nuevo, viene desde los egipcios, viene incluso desde sociedades tremendamente primitivas y es una forma de demostrar que se tiene esa fuerza, esa capacidad de crear y mantener, construir para que se mantenga en el tiempo. Incluso podemos pensar en otras religiones, podemos pensar en otras culturas que la idea de prueba de trabajo no la tienen como la tiene, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin está respaldada por la termodinámica, por leyes físicas que hacen que sea un sistema fiable. Pero XRP y XRPL no son menos robustos que Bitcoin por el hecho de no ser tan intensivos en tecnología. Como veis, el tiempo de espera para que se envíe una transacción está entre los 3 y los 4 segundos. Esto es una media. Depende de la congestión de la red, depende del número de validadores que haya, etc. Estas son las transacciones por segundo que se realizan y este es el coste de transacción. Como veis, no llega a un céntimo, ni siquiera a una centésima, milésima de céntimo. Así que también hay que contribuir a que este coste se reduzca. ¿Cómo? A través de nodos validadores y también el quemar estas transacciones, estas network fees, contribuye a que aumente el valor de la red en su conjunto. Iré profundizando en estos aspectos más económicos, más técnicos, pero quiero que sea una tesis completa, que salgáis de este vídeo diciendo, he entendido
qué estoy haciendo con XRP y qué no estoy haciendo con XRP. No estáis comprando, por supuesto, no estáis comprando acciones de Ripple. Estáis comprando un token que va a servir y sirve para las transacciones del día a día, que sirve para generar esta liquidez. En cuanto a quiénes fueron los fundadores, en cuanto a la fuerza del proyecto, tenemos que pensar en personas que estén lo suficientemente cualificadas, que tengan un currículum como para realmente avanzar en esta dirección, para decir, estamos en un proyecto que no nace de cero, sino que nace de proyectos previos, como pueda ser eLoan, por Chris Larsen, nace de otros proyectos o de empresas muy sólidas, como pueda ser Yahoo, es el caso de Brad Garlinghouse. Por cierto, ellos dos son los que están siendo investigados por la SEC y son los que tienen que defenderse en el tribunal. Entonces, si todavía no ha salido la resolución, estad pendientes porque en breves lo veremos. En breves veremos la resolución, que no la demanda, que ya la podemos leer. Como veis, ellos dos tienen bastante experiencia, uno en el sector del emprendimiento, como pueda ser eLoan, y Brad Garlinghouse tiene mucha experiencia en el mundo corporativo, en el mundo de Yahoo, de AOL, que es una corporación de mundo tecnológico. Y luego llegamos a David Schwartz, que es cofundador, y probablemente la persona más importante en todo Ripple y en todo XRP. Y digo la persona más importante porque estuvo en la NSA, en la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, y después de todo lo que he escuchado, os puedo afirmar rotundamente que saben lo que están haciendo. Una persona que ha trabajado en la NSA, que ha estado en sistemas tremendamente complejos, no se pilla los dedos al nivel al que podrían haberse pillado los dedos si esta demanda prospera o si esta demanda realmente tiene un fundamento. Entonces, os voy a leer una de sus citas más célebres y viene a decir lo siguiente. Os adelanto que para mí radia sabiduría y radia sensatez. XRP probablemente no sea la mejor. Y si es así, no debería tener éxito. Si fuera la mejor, por lo tanto, debería tener éxito. No estamos tratando de luchar por una pequeña porción de la tarta. Estamos luchando para quedarnos con la mayor porción de tarta, que es cómo se envía el dinero de punta a punta del mundo. Lo que nos viene a decir es, o ganamos o perdemos, no hay punto medio. Si vamos a construir una infraestructura tremendamente eficiente y tremendamente sólida, nos quedamos con la tarta o con un trozo muy grande de la tarta, por supuesto, dejándole su parte a Stellar, dejándole su parte a proyectos como Silica, que son híbridos, y también dejándole su parte a Ethereum, dejándole su parte a Bitcoin y también al famoso Litecoin. Entonces, es una tarta muy grande, pero como bien dice David Schwartz, vamos a por el trozo más grande. Y por eso estoy haciendo este vídeo y no estoy hablando de otros proyectos, a pesar de todo el ruido y de todo el escándalo que ha habido. Aquí tenéis a más personas y sobre todo quiero recordaros personajes muy importantes, como pueda ser Sadie O'Connor, que trabajó para JP Morgan y ahora trabaja para Ripple. Aquí no lo reflejan, pero ahora trabaja para Ripple. Así que es una persona muy importante. Yoshitaka Kitao es pieza fundamental, prácticamente es uno de los más fuertes fuera de Estados Unidos, en
Japón están avanzando con mucha fuerza gracias a Yoshitaka Kitao y deciros que SBI Holdings tiene un gran porcentaje de la empresa Ripple. Insisto, un gran porcentaje de la empresa Ripple, de las acciones de Ripple, que no tienen nada que ver con XRP, para que quede bien claro. Y también vemos a Arthur Brito, que es una persona bastante poco conocida, de hecho yo no sé quién es, pero ahí está, es un cofundador y yo no lo he visto en ninguna entrevista ni en ninguna foto, de hecho aquí no hay foto. Es un Satoshi Nakamoto aquí de todo esto, ¿no? También tenemos a Jed McCaleb, que es cofundador de Ripple y ahora también el cofundador de Stellar, y es una persona que ha creado mucha polémica, pero desde mi punto de vista creó Ripple, no estaba a gusto, no estaba cómodo y acabó saliendo. Por último, voy a hablar de la historia de Ripple, de la historia de XRP. Y como veis, nos remontamos a 2004. Nos remontamos a Ripple Pay, concepto desarrollado por Ryan Fugger, que lo definió como un sistema de pagos, un sistema que servía para reconocernos saldos de tesorería a lo largo del mundo y con un sistema distribuido. Ojo, entre distribuido y descentralizado hay un trecho. Una cosa es que tengamos una copia de todas las transacciones y otra muy diferente es que estemos votando las transacciones. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir, uy, es que XRP está centralizado, uy, es que Bitcoin está descentralizado y intenta llevarme la contraria. No, es pensar que Ripple ya venía de antes de Bitcoin. De hecho, hay conceptos que se tomaron de otras ideas previas a Bitcoin y por eso se creó un mejor sistema en muchas dimensiones que Bitcoin. En 2005 se lanza Ripple, que como ya sabéis es obviamente un precedente de Bitcoin. 2005, Bitcoin se publica en 2009, el paper, entre 2008 y 2009 se desarrolla Bitcoin y Ripple ya estaba en el mercado. Por lo tanto, muy importante decir que hay una prehistoria antes de Bitcoin. McCaleb, David Schwartz y Arthur Brito crean este sistema, crean el white paper de lo que se acaba conociendo como XRPL o XRP. Se copian aspectos de Bitcoin, eso es verdad, pero también se desarrollan sistemas o desarrollan soluciones más eficientes en alguno de sus valores, en alguna de sus dimensiones. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que en 2012, en junio de 2012, se completa el desarrollo del código, lo que vendría a ser la infraestructura. 2011, la idea. 2012, el desarrollo técnico. Como veis, en noviembre de 2011 es cuando se publica y en 2012 es cuando llegamos a tener lo que viene a ser la infraestructura. Y aquí viene lo más importante de todo el vídeo. El supply máximo, que antes se conocía como XNS, fue 100 billion, 100 millardos o 100.000 millones. Ese es el supply máximo. Por lo tanto, muy importante pensar que estos sistemas son evolutivos, se van mejorando y sobre todo hay este anclaje del que no nos podemos salir, no podemos ampliar el supply, no podemos pasar de 100.000 millones a 105.000 millones, porque no se puede, está escrito en piedra, está escrito en el código original de XRP, el ledger de XRP.
En 2012 se crea la empresa OpenCoin con Chris Larsen, Jed McCaleb y Arthur Britton y pasan de Newcoin, OpenCoin, a Ripple Labs y finalmente Ripple. En 2013 cambian el nombre a Ripple Labs y esta es la empresa encargada de gestionar los fondos, de gestionar los XRP. Es una empresa que se forma gracias al apoyo de Google, Google Ventures, mucha gente especulando si Google va a entrar a utilizar XRP. No te lo van a decir. Sí que podemos saber que invirtieron en la ronda de financiación inicial, al igual que lo hizo el Santander. También Andreessen Horowitz, que son bastante importantes en este mundo del capital riesgo, y otras empresas que muy probablemente no conozcáis. También, como veis, un fondo que se centra en proyectos del ecosistema de Bitcoin. Todo esto también, insisto, depende de si sois más del mundo de las finanzas, del mundo del emprendimiento, del mundo del capital riesgo. Y para hacer un inciso, yo me enteré de Ripple y de XRP en Salamanca, en una feria de emprendimiento, y me lo dijo un africano, que estaba el pobre aburridillo, y me dijo que XRP le ayudaba en su aplicación para enviar remesas entre los distintos lugares del mundo. De hecho, tendría que volver a conectar con él. Pero comentároslo porque para mí es fundamental pensar más allá del precio. De hecho, no estoy hablando del precio, estoy hablando de que no hay mejor práctica que una buena teoría. Y si no queréis, pues paráis el vídeo, os vais a TradingView o os vais a Binance o donde lo veáis, en Coinbase si queréis, veis a cuánto está el precio y volvéis. ¿Lo habéis hecho ya? Vale, pues venga, vamos a seguir. En 2013 se va Jed McCaleb, por lo tanto empiezan las tensiones. Se va Jed McCaleb, vale, perfecto. Y es importante recalcar que coge el código fuente de XRPL y crea Stellar. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí un rival, tenemos un Microsoft Apple, poned como queráis el tema, y simplemente, bueno, pues a seguir aprendiendo y a seguir mirando también Stellar, porque desde mi punto de vista no lo hice a mala fe, simplemente quería crear un nuevo proyecto. XRP se convierte en el segundo proyecto con mayor capitalización en 2014 y en 2015 nace Interledger Protocol. Interledger Protocol es para Internet como sería un traductor para el mundo de los negocios o como sería para el mundo de la literatura. Si queremos hablar con alguien que hable inglés, necesitamos un traductor. Pues Interledger sería ese traductor. Para mí lo de las lenguas es fundamental y más cuando hablamos de Ripple. Y es verdad que Bitcoin en muchos sentidos se parece a un buen Esperanto. Para quien no sepa qué es el Esperanto, es una lengua que salió y no ha terminado de funcionar. Así que bueno, a ver cómo queda el tema Bitcoin, porque va camino de ser un Esperanto o no, no sé. O a lo mejor va camino de ser un latín mejor que XRP y a lo mejor no tengo yo la razón. El tiempo lo dirá. En 2014 entra Brad Garlinghouse y en 2016 se convierte en CEO, en el jefe de la tribu. Bueno, al final es el encargado administrativo, el director ejecutivo, porque el presidente sigue siendo Chris Larsen. En 2016, SBI toma un 10% del capital de Ripple, por lo tanto, tenemos una escisión, tenemos un agente muy importante que hay que entender y también tenemos una empresa que se llama SBI Ripple Asia que va a ayudarnos en esta expansión internacional. En 2016, Ripple recibe la aprobación para utilizarse como activo digital por parte de Nueva York, que es uno de los estados más restrictivos de Estados Unidos. Por eso me sorprende tanto el revuelo que se ha formado con la SEC, ya que desde 2016 tenemos indicios
de aprobación por parte de organismos bastante restrictivos, como puede ser el estado de Nueva York. En todo momento se ha estado informando, en todo momento se ha estado rindiendo cuentas de esa distribución de los fondos y, por supuesto, ¿se podría haber hecho mejor? Sí. ¿Se podría haber sido más transparente? Sí. No lo voy a negar. Pero hay que tener en cuenta la historia. Y si no tenemos en cuenta la historia, nos vamos a dejar por el camino muchos detalles. R3 es un consorcio, una agrupación de empresas, de bancos en este caso, que sirve para mejorar el uso de XRP en transacciones más allá de nuestras fronteras, en transacciones cross-border. Entonces tenemos que pensar también en R3 como un componente fundamental del ecosistema de XRP. En cuanto a los escrow, deciros que hubo un consenso, hubo un pacto para no tener tanto XRP en circulación y que se fuera liberando progresivamente. No es un proyecto de la noche a la mañana, no es un proyecto de estamos en 2017, en 2020 vamos a distribuirlo todo y vamos a ser todos felices. No, esto está muy pensado, está muy calculado y, por supuesto, en el momento en el que se infringe alguna regla, quien la infrinja tiene que pagar. Y por eso creo que hay que diversificar, porque a lo mejor vosotros no lo entendéis del todo, vendéis por pánico y luego no volvéis a comprar cuando tenéis una nueva oportunidad. Motivo por el cual os animo a que diversifiquéis a pesar de este vídeo tan largo y extenso. Por lo tanto, por favor, tampoco toméis este vídeo como un acto de fe, simplemente profundizar en el tema. Tenemos más de 100 consumidores, la mayoría instituciones financieras, no solo bancos, y también startups, empresas que empiezan a usar XRP en sus operaciones. En 2017 fue el activo que más rendimiento generó, un 36.000%, ¿veis? Al final he acabado hablando del precio. Y también hay que decir que luego en 2018, 2019 y 2020, mucho dinero caliente que entró salió, pero tampoco hemos vuelto al inicio, sino que nos hemos estabilizado en una franja de precios bastante robusta, bastante interesante. 2018 nacen los productos de Ripple que sirven realmente para reducir los costes de capital y facilitar la generación de transacciones a lo largo del mundo. Es un tema complejo, bastante técnico, que a mí me cuesta entender, os lo reconozco, pero básicamente tenemos que irnos a cuánto dinero se está moviendo, que es básicamente entre 10 y 25 trillions o billones de dólares y bueno, ahí tenemos mucho margen de mejora, por supuesto. Estamos hablando de 3, 4, 5 años atrás, entonces el proyecto sigue, el proyecto tiene todavía mucho desarrollo. En 2018 se alcanza el máximo histórico en 3,81 y también hay empresas que van creciendo. En 2019, MoneyGram empieza a utilizar On-Demand Liquidity y, por supuesto, tenemos que escuchar qué datos, qué estadísticas tenemos y el propio CEO de MoneyGram ha dicho que el 10% de las transacciones entre México y Estados Unidos se realizan utilizando On-Demand Liquidity, básicamente el sistema de Ripple y el sistema que usa XRP. En cuanto a si es más importante usar Ripple o usar XRP, es muy difícil diferenciar porque si hablamos de XRPL para transacciones entre individuos, entre personas que tienen una wallet o que tienen un nodo validador, estamos hablando de una cosa totalmente diferente a si hablamos de empresas. Por lo tanto, no lo toméis a la ligera. La mejor práctica es una buena teoría. El número de partners va creciendo hasta llegar a los 300. En 2020 hay varios hitos que se alcanzan los 500 empleados en Ripple
Y también está el estándar ISO 20022, que es básicamente estandarizar o tener unas reglas que nos indican cómo tenemos que transaccionar más allá de nuestras fronteras. Y esto encaja o conecta con Swift, que para los que no lo sepáis, es el código que hay que poner para mandarle una transacción a Estados Unidos o mandar una transacción a México. No es SEPA. SEPA es más eficiente, es más sencillo. Swift es más complejo y más costoso. Además, ya digo, si queréis profundizar en qué es Swift, diferencia entre RippleNet o XRP y Swift, pues adelante. Luego tenemos probablemente el proyecto que más une a la comunidad con Ripple y con toda la infraestructura, que es PayID, que ha pasado a ser PayString, y que muy probablemente sea el gran buque insignia que nos lleve a facilitar esas transacciones. Aquí tenéis más fuentes, tenéis para seguir aprendiendo, para seguir estudiando. Y ya por último deciros que si esperáis que esto sea fácil, os habéis equivocado de proyecto. Incluso me atrevería a decir que Bitcoin es un proyecto mucho más sencillo de entender y que ya ha superado más fases en este proceso de aprendizaje, en este proceso de crecimiento. Muchas gracias a Estedas, que es el que ha elaborado este documento. Seguidlo en Twitter, es @estedas, y probablemente podáis seguir aprendiendo de todas estas novedades. Como veis, está actualizado en diciembre. Y, por supuesto, a este capítulo de la historia, el capítulo de la demanda de la SEC, hay que añadirle todo lo que hay detrás. Y hay que añadirle que ha habido cosas que no están aquí reflejadas que se podrían haber hecho mejor. Por supuesto, no voy a ser el Moonboy, el que por fe defiende todo. No. Creo que ha habido cosas que se podrían haber explicado mejor. Creo que se podría haber empatizado mucho más con la comunidad, no simplemente decir que estábamos especulando en qué podría llegar a ser. Creo que lo importante es animar a desarrollar productos y soluciones. Ojo, no solo con XRP, sino con el mundo cripto, con el mundo de las finanzas, con el mundo de la fintech, con el mundo del emprendimiento. Y yo es el mensaje que os transmito. Me he centrado en XRP, en la historia de XRP, en profundizar en el proyecto de XRP, porque considero que es la mejor forma de adaptarnos a la realidad del precio. Probablemente necesitéis o queráis ver apreciaciones en el precio de la noche a la mañana muy significativas y poder retiraros, poder vender todo vuestro XRP y a vivir de las rentas o a simplemente disfrutar con esa subida. La realidad es que si no entendéis la historia, os van a llegar noticias que no vais a saber de dónde vienen o por qué se saca esa noticia en un día tan importante como el día de Navidad. Así que todo hay que ponerlo en su contexto y todo hay que relativizarlo. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado. Ha sido un vídeo largo. No quiero que lo veáis solo una vez, quiero que lo veáis más veces para repasar y que consultéis las fuentes, porque es la forma de profundizar en lo que mejor entendáis o en lo que más os guste o donde más dudas tengáis. Por supuesto, tenéis debajo el chat si queréis preguntar cualquier cosa. Espero que hayáis disfrutado. Un abrazo a todos. Ánimo con este carrusel de estos días. Diversificad para tener también esa exposición positiva. Felices fiestas si estáis viendo este vídeo hoy, mañana, un día de estos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.